Bienvenidos a la Iglesia de Cristo en Dos Hermanas. La predicación dominical de esta semana se titula El amor nacido de Predicador Miguel Lozano. Buenos días a todos los presentes. Si eres tan amable, Dani, puedes poner ahí 1 de Timoteo 1, capítulo 1, versículo número 5. Te lo leo ya a vosotros que me estáis escuchando. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Fíjate qué manera más cortita y sencilla de resumirte cuál es el propósito de todo el mandamiento, de todo como está expresada la Biblia. Aunque quizás sería más justo que dijéramos más bien que la Biblia está escrita para narrarnos la historia de amor que Dios tiene por su creación, por el hombre. Y cómo desde que se perdió esa relación, Dios ha hecho todo el esfuerzo, todo lo que Él tenía planeado para recuperar esa relación contigo. Y lo ha hecho desde el amor. Ya lo ha mencionado Ricardo antes, hablando de esos versículos de que Dios de tal manera ama a Dios al mundo, de que no hay mayor amor que el que entrega su vida, ¿no? Y así lo hizo Jesús por nosotros. Es decir, lo que Dios está intentando es que tú entiendas desde el principio que lo que Dios siente por ti es un amor, y es un amor perfecto. ¿Y qué espera Él de nosotros? Que correspondamos a ese amor. ¿De qué manera? ¿Sirviéndonos únicamente del beneficio del amor que Dios tiene para con nosotros? No. De hecho, todo el mandamiento, todo lo que... No está puesto todavía. Todo lo que quiere que Dios quiere que aprendas es que su voluntad es que tú le correspondas a Él con el mismo amor que Él te tiene. Que el propósito de todo el mandamiento es el amor. Pero fíjate que no es algo que te esté pidiendo que Dios no haya sentido primero. Ya recordáis ese versículo. En esto mostró Dios su amor, que en que antes de que nosotros le amáramos, Él ya nos había amado. Pero Juan incluso va mucho más allá y en una de sus cartas él dice que el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. O sea, el amor no se trata de algo que tú haces en un momento dado, sino que forma parte de la condición y de la naturaleza de Dios mismo. Si hubiese que describirlo de alguna manera, sabéis que hay varias, ¿no? Hay varias que nos dan ese carácter de Dios, esa naturaleza de Él. Y una, y quizás sea la más importante, es que Él es amor. Igual que Él es santo, igual que Él es justo. Si nosotros queremos tener esa relación, esa comunión con Dios, deberíamos de participar de ese mismo amor. También Juan dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, es su propia condición. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Oye, aquí no dice nada de la fe, ¿verdad que no? No dice nada del creer, ni siquiera dice de que tengas que estar apuntado a una religión, ni que hayas hecho una serie de cosas para poder venir a formar parte de esa relación estrecha de comunión con el Padre, sino que consiste en que tú seas participante de su propia naturaleza, y su naturaleza es que Él es amor. De hecho, solamente y por medio del amor
y el que permanece en amor es el que permanece en Dios. ¿Recordáis que a Jesús le preguntaron, bueno, ¿cuál es el mandamiento más importante que resume todos los mandamientos? ¿Y él a qué se refirió? No, todavía no está. Primera de Timoteo 1:5. Que el propósito, el fin, el objetivo que Dios tiene a través de cualquier cosa que te manda es que tú seas amor. Que tú seas amor igual que Él lo es. También ha mencionado de pasada Ricardo, Primera de Corintios 13, acerca de lo que significa el amor, ¿verdad? Es el que mejor lo explica. Los primeros versículos del capítulo lo que viene a decirte es que da igual lo que tú hagas de bueno, da igual la fe que tú tengas, da igual lo bien que tú hables, da igual que tú cantes como los ángeles, da igual que tú sacrifiques incluso tu vida y la des por los demás. Porque si haces todo eso y no lo haces por amor, de nada te sirve y nada eres. Porque lo importante que hay que ser es amor. No algo que hacemos eventualmente, sino que nosotros seamos amor. Un mandamiento nuevo os doy, vino a decirnos Jesús, que os améis unos a otros, no de cualquier manera, no de cualquiera. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. De hecho, es una característica que nos va a distinguir de el que es del que no es. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos con los otros. Eso es lo que nos va a distinguir. Eso es lo que nos hace diferentes. Que no es el credo escrito en un papel lo que nos distingue y nos hace mejores de los demás. Quizá ni siquiera el grado de obediencia que conseguimos obtener, sino que seamos participantes de la naturaleza de Dios y que realmente nosotros seamos capaces de amar. La Biblia, como te decía, está escrita para que conozcas, tengas por lo menos una pequeña noción de lo que es el amor de Dios para contigo y de lo que Dios quiere y te promete dar, y que a cambio lo que te pide es amor. Pero cualquier forma de amar vale. Yo creo que todas las personas aman, todas, absolutamente todas. Pero todos aman lo mismo, todos aman de la misma manera, todos se entregan de una forma desinteresada. ¿Cuántos amores no hay de conveniencia? ¿Cuántos amores son tan torpes que no son capaces de manifestar ningún tipo de fruto? De hecho, Salomón llegó a decir que más vale reprensión manifiesta que amor oculto. Porque a veces somos tan torpes que ni siquiera sabemos expresar el amor que sentimos por algo o por alguien. El amor nacido de un corazón limpio. El corazón aquí en el contexto no significa, lógicamente, al órgano, ¿verdad?, físico que nosotros tenemos. Se refiere más bien casi como al alma, porque viene a ser como la fuente o el asiento de los sentimientos, pero no solamente eso, sino de aquellas cosas que tú deseas, las cosas que te mueven por esperanza, los motivos, tu voluntad, incluso tus pensamientos o tus conocimientos intelectuales. Es decir, lo que tú eres, en definitiva. Y ese amor tiene que salir de un corazón, pero no de cualquier manera, sino de un corazón limpio. Pero veamos primero qué significa, si nosotros, por el hecho de decir que hacemos las cosas de corazón, ya es suficiente.
Jeremías decía, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién conocerá el corazón del hombre? Jeremías también decía, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. Él es realmente quien conoce tu corazón. El anhelo del salmista era, ve si hay camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Es decir, que no sea bajo mi propio criterio que yo entienda que mi alma, mi corazón, ya es bueno como es, sino que era una invitación a decir, que seas tú, Dios, quien diga si mi corazón es como debería de ser. No vale que tú puedas llegar a pensar, es que yo hago todas las cosas de corazón, pero ¿de qué tipo de corazón? ¿De qué tipo de corazón? La palabra que se utiliza para limpio ahí, en ese versículo, es la palabra griega es kataros. Y es verdad que lo primero que se nos viene a la cabeza, porque es así, que lo limpio sería lo opuesto a lo sucio, ¿verdad? Pero es que la palabra implica más cosas, se utilizaba de otras maneras también. Por ejemplo, hablando del trigo, no es lo mismo el trigo con toda la paja y con toda la de eso, que cuando el trigo es echado en la era, es aventado, es decir, se echa arriba hacia el aire para que el aire se lleve la paja, ¿no?, y el polvo, y luego quede ¿el qué? El trigo limpio, sin ningún tipo de suciedad, de porquería. Pero fíjate que esta misma palabra se utilizaba en el ejército, militarmente. Y se decía de que un ejército, o una parte del ejército, era kataros, es decir, ya estaba limpio, cuando ya no había ni cobardes, ni tampoco indisciplinados. Es decir, que era una unidad de combate con un mismo pensar, con un mismo sentir y sin que hubiese, digamos, eslabones débiles, ¿no? Eso significa limpio. Cuando decíamos un corazón limpio, y se utilizaba también la palabra kataros, es que también los metales no estuviesen mezclados. Sabéis que no es lo mismo el oro de 24 quilates que el de 12. ¿Por qué? Porque el de 24 quilates tiene más oro, más pureza de oro y menos mezcla de otros metales. ¿Recordáis también que se dice que nuestra fe es probada en un crisol con fuego? ¿Para qué? Para depurar, para que salga la escoria. Es decir, para que salga esas cosas que están contaminando la pureza de algo. Debemos de tener un corazón puro, es decir, limpio de impureza, limpio de mezclas, no solamente el hecho de que esté sucio. Por eso el salmista, él exclamaba a Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Por la misma razón que Jesús, entendiendo la importancia de tener un corazón de esta manera limpio, él llegó a decir, bienaventurados los de limpio corazón. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. Sí, cualquier amor no vale, debe de surgir de un amor limpio. Y por contraposición, Jesús decía lo que no significa tener un corazón limpio, es decir, tener un corazón contaminado, tener un corazón impuro, sucio. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia,
la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Si cogiéramos Primera de Corintios, te lo voy a buscar, ahora sí te lo voy a leer, esos versículos que antes te mencionaba Ricardo. Cuando describía que el amor, a partir del versículo 4, el amor es sufrido. Y ahora ponte a pensar en lo contrario. Cuando tú no eres capaz de aguantar ni la más mínima, eso no puede ser amor. Es benigno. Cuando tus acciones están provocadas a hacer mal a alguien, eso no puede ser amor. El amor no tiene envidia. Si tú estás celoso o estás envidioso de alguien, eso no es por amor. El amor no es jactancioso, es decir, no se viene arriba, no se cree superior a los demás, porque si no, no es amor. No se envanece, es decir, no se infla, ¿verdad?, de forma vana. Es como inflar un globo. Puede ocupar mucho espacio, pero ¿de qué está lleno? De nada, de aire. El amor no hace nada indebido. Quiere decir que el amor hace todas las cosas como deben de ser hechas. No busca lo suyo. Quiere decir que cuando tú te estás comportando de una forma egoísta, ¿qué tipo de amor estás tú expresando? El amor no se irrita. Sí, cada vez que nos irritamos o nos viene un ataque de ira, no estamos amando. No guarda rencor. No lleva una lista de todas las cosas que nos hacen mal los demás, sino que es dado al perdón. No se goza de la injusticia, más se goza ¿de qué? De la verdad. Cuando nosotros nos alegramos de los males ajenos, cuando usamos o entendemos que la mentira, el engaño, es una forma correcta de conseguir cosas, no estamos haciendo las cosas por amor. Lo había dicho Jesús en el versículo que te había leído antes, el engaño. El engaño sale de un corazón que no es limpio. Por contra, Juan vuelve a recordarnos, y en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos, como tú has leído. Y por contra también Jesús, hablando del hombre y de su corazón, decía, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El propósito es que nosotros seamos capaces de corresponder al amor de Dios de una forma digna a Él. Pero si en nuestro corazón hay impureza, si hay contaminación, ni el amor que le podemos estar mostrando a Dios es el correcto, ni tampoco al prójimo. Y sé consciente de que lo que abunde en tu corazón será aquello de lo que tú hables. Te voy a permitir que cuente una anécdota sin nombre. Me viene una persona un poco atribulada, porque otra persona, hermana, esa persona también era hermana de la iglesia, le había hecho una serie de comentarios acerca de esta congregación, ¿vale?
Y esa persona me preguntaba si era cierto o si era mentira todos esos rumores que esta persona le estaba diciendo. Y había algunos que yo podía desmentir directamente porque conocía el asunto, pero otros no. Pero al final yo le hice una pregunta a esa persona. Mira, ese otro hermano o hermana, ¿te ha dicho algo bueno acerca de la congregación? Dice, no. O sea que todo lo que ha dicho de esta congregación era hablando mal de nosotros. Dice, sí. Entonces, ¿quién tiene el problema? ¿Nosotros o ella? Te vuelvo a leer otra cosa. Que de dentro del corazón de esos malos pensamientos, de todo eso, también sale la maledicencia. Hablar mal. Porque ¿qué es lo que hace el amor? ¿Qué es lo que hace el amigo? Cubre la falta. El que siente amor cubre la falta. El que la divulga es tu enemigo. ¿Cómo podemos decir que tenemos un corazón limpio si estamos hablando mal de los demás? Pues ahí quedó esa conversación y así lo entendió esa persona. Claro, si viene alguien que solamente habla mal de los hermanos y de cómo se hacen aquí las cosas, ¿el problema lo tenemos nosotros o lo tiene esa persona? Falta de amor. Falta de amor. O un amor malentendido salido de un corazón que no era limpio. Pero no solamente del corazón limpio, hemos visto también que de una buena conciencia. Pablo decía en una defensa que él mismo hizo, de que él siempre había procurado tener una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres, cosa que no siempre es posible, ¿verdad? De hecho, también Pablo, escribiendo a Timoteo, él decía, refiriéndose a la iglesia, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Sabéis que la conciencia no es algo así como el concepto que tenemos de lo que está bien y de lo que está mal. De hecho, era ese árbol del cual no deberíamos de haber comido, representando a Adán y Eva al resto de la humanidad. No comáis del árbol de la ciencia, del bien y del mal, porque ese día vais a morir, y efectivamente. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza no estaba por cumplir toda la justicia de Dios. Pero debemos de tener claro, tenemos que seguir teniendo una idea de lo que en conciencia está bien y de lo que está mal. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos estar amando sin tener un sentido de lo que es la justicia. De hecho, Pablo hablaba de que existen conciencias enfermas o débiles cuando él trataba el problema de que en Corinto para algunos era un problema comer de los sacrificados a los ídolos, cuando otros sí, no tenían ningún problema. ¿Qué más da que esa carne sea sacrificada a los ídolos? Yo no estoy participando de eso, yo lo que estoy comiéndome es un trozo de carne, lo tenían claro, ¿no? Pero hay que tener cuidado también con otras formas de no tener esa conciencia en paz para con Dios y con los hombres. Pablo decía, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Eso tiene mucho que ver con la pureza del corazón, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos un corazón limpio y puro, sin mezcla, es más difícil que tengamos una conciencia sucia también, o desviada de la verdad. De hecho, ya nos advertía Dios a través del profeta Isaías de algo que había de venir y que ha venido desde hace ya mucho tiempo, pero que hoy en día es clamoroso. Estas palabras que te leo. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos
y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho. ¿Entiende esta frase? Justificar al impío mediante soborno, mediante cohecho. Y al justo quitan su derecho. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué confundimos el bien del mal? ¿Por qué a veces nos dejamos llevar por a cosas que son malas y decimos que son buenas? E incluso a las cosas que son buenas decimos, no, eso ya no es bueno, es malo. ¿Por qué? Porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Oye, la palabra de Dios no es igual hoy, ayer y para siempre. ¿Cómo es que cada vez, según van avanzando los siglos después de que Jesús partió al cielo, en espera de que Él vuelva, resulta que cada vez están descubriendo, no, es que lo que antes ya era pecado, ahora ya no lo es. Que lo que antes se entendía como que, no, eso ni pensarlo. Y hoy, claro que sí, ¿por qué no? Hay de lo que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Ahora hay también mucho interés en reinterpretar la Biblia y leerla de otra manera, un poco más wonderful, ¿sabes? De suavizar las cosas, hombre, tampoco vayamos a decirle a la gente que sea pecadora, no vaya a ser que se ofenda. No vayamos a decir que esto está mal, porque, hombre, alguien se puede sentir señalado. Pero la Biblia no es para eso. No se trata de que conozcamos la voluntad de Dios, de que sepamos lo que es recto, de lo que está bien y de lo que está mal. Pero ¿sabéis en qué se ha ido convirtiendo la sociedad y también la Iglesia? Vamos a decidir entre nosotros lo que está bien y lo que está mal. ¿Cuántos están a favor? No, esto no es nuevo. ¿Recordáis? Subió Moisés al monte a recibir lo que luego serían las tablas de la ley. Claro, el pueblo estaba ahí al pie del monte esperando y Moisés, ¿cuándo va a venir? Al sacerdote. Aarón, que Moisés parece que no viene. ¿Qué te parece a ti, si nos parece bien a todos, que juntamos todo el oro que tenemos, hacemos un becerro de oro y lo ponemos aquí a adorarlo? Porque a la mayoría nos parece bien. ¿Qué pasó? ¿Es el pueblo el que decide lo que está bien y lo que está mal? ¿O es Dios? ¿O somos nosotros los que necesitamos saber qué opina Dios de las cosas? Porque esto no se decide por mayoría, ni simple, ni por mayoría absoluta, ni por ningún otro tipo. Hay cosas que no van a cambiar, ni pueden cambiar, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Y es la misma. Que no te confundan. El amor, para que sea genuino, para que sea el auténtico, ese amor que Dios espera y necesita de ti, tiene que salir de una buena conciencia, de un buen discernimiento en lo que está bien y lo que está mal. Porque no podemos amar, ni siquiera, como yo he llegado a escuchar, justificar su pecado diciendo, es que yo lo hago por amor. Mira, tú por amor no puedes matar a tu hijo, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque el hecho de asesinar a tu hijo ya está mal. No lo justifique por amor. No podemos envolver el pecado en una aparente santidad.
No podemos envolver el pecado en decir, no, si lo hacemos por el bien de los demás, o por el bien mío, o por el bien de la iglesia. La mentira siempre es mentira y la verdad siempre será la verdad. Y además, el amor debe de surgir de una fe no fingida. Si te dice que no sea fingida, es porque ¿qué? Porque hay mucha fe que es fingida. Y eso se refiere más bien a que digamos nosotros, no, si yo creo. No, la fe no es eso. Si cogiéramos todas las veces que en el Nuevo Testamento, por ejemplo, se utiliza la palabra fe, nos daríamos cuenta que por el contexto significa una manera de comportarse. Es una forma de vivir por fe. No solamente de levantar la mano y decir yo tengo fe, sino de vivir por la fe. Léete Hebreos 11, donde ahí hace una recopilación de todo lo que en el Antiguo Testamento, por medio de la fe, ellos hicieron. No es que confesaran, no es que proclamaran, sino que por medio de la fe, por ejemplo, Abraham dejó su tierra, su parentela, y se fue a una tierra que ni sabía cuál era, ni qué es lo que le esperaba, ni qué es lo que le estaba ofreciendo Dios. Y así vemos un montón de ejemplos, ¿no? De cómo la fe, entendiéndose como una dependencia completa, total, por una cuestión de confianza en que Dios sea quien esté dirigiendo tu vida. Y no porque tú te sepas de memoria la Biblia. Yo estoy casi seguro que el diablo conoce la Biblia mejor que nosotros. No se trata de eso. Se trata de cómo vives tú eso que proclamas creer. Se trata de que nosotros, en ese acto de plena confianza en Dios, seamos capaces de producir los frutos propios de aquello que decimos ser. ¿Cómo se distingue un árbol? Como lo dijo Jesús, por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo se distingue una fe no fingida? Pues mira, la fe fingida, si no tiene obras, la fe es muerta. Muerta en sí misma. Mientras que la fe se muestra por las obras, tal como dijo Santiago. Si tú dices que eres un manzano y yo veo que de tus ramas cuelgan manzanos, yo te diré, tú eres auténtico. Pero si dices ser un manzano y de ti cuelgan piñas y encima que no tienen piñones, son piñas, digo, me parece que tú no eres lo que dices ser. Es una cuestión de coherencia. Una fe no fingida. ¿Hay amores fingidos? O más que amores auténticos. El amor, la fe, debe de ser auténtica, no parecerla. Te he estado diciendo, y con esto terminamos, que para que el amor nazca de la manera en que es el propósito o el mandamiento de Dios, tiene que salir de un corazón limpio, auténtico, puro, sin mezclas, de una buena conciencia o un buen conocimiento de lo que es correcto, de la justicia de Dios, de lo que es la verdad y lo que es la mentira, y también de una fe, de una manera de vivir que sea coherente y que esté dando los frutos propios de esa fe, de ese tipo de persona, de ese tipo que Dios lo quiera que tú lo seas, o por lo menos que nos siga ayudando a hacerlo. De ese tipo de persona es del que sale el auténtico amor que enriquece no solamente tu vida, no solamente tu relación con Dios, sino la relación que tú tienes con todos los que te rodean. Nos despedimos leyendo unos versículos
que vienen a decirte casi lo mismo que te he estado explicando durante todo este tiempo, pero lo dice con otras palabras. No lo pongas si no quieres, pero para quien lo quiera buscar luego, está en Hebreos 10, del 22 al 25. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. ¿Para qué? Exhortándonos para que no dejemos de hacer estas cosas. Y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Queda poco. Que nos coja Dios preparado. Que el Señor nos bendiga.